párrafo 7, por favor. no podrá oponerse nulidad de la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación, la que solo podrá ventilarse por la vía autorizada por el artículo 86 de esta ley. Octavo. A los efectos del procedimiento se tendrá por interpuesta la demanda de ejecución fiscal con la presentación del representante del fisco ante el juzgado con competencia tributaria o ante la Mesa General de Entrada de la Cámara de Apelaciones u órgano de superintendencia judicial pertinente en caso de tener que asignarse al juzgado competente, informando según surja de la boleta de deuda el nombre, domicilio y carácter del demandado, concepto y monto reclamado, así como el domicilio legal fijado por la demandante para sustanciar trámites ante el juzgado y el nombre de los oficiales de justicia ad hoc y personas autorizadas para intervenir en el diligenciamiento de requerimientos de pago, embargo, secuestros y notificaciones. En su caso deberá indicarse las medidas precautorias que se peticionen, asignando al tribunal competente se impondrá de tal asignación a aquel con los datos especificados precedentemente. Largo. Largo y muy importante. Largo y muy importante. ¿Sí? Octavo, ¿no? Sí. Largo y muy importante. Porque me está describiendo una cuestión procedimental. La primera parte, volver a leer, por favor. La primera. Sí. A los efectos del procedimiento se tendrá por interpuesta la demanda de ejecución fiscal con la presentación del representante. ¿Escucharon? Es lo que acabo el puñete. ¿Sí? Va el representante de la FIP e interpone la demanda. A eso se hace referencia. Pero además de la fecha clave que está mencionando el párrafo octavo, el octavo párrafo, les dice, les explica cuestiones formales que se cumplen, ¿sí? En esa interposición de la demanda, donde hay un montón de datos elementales que el juzgado tiene que tomar conocimiento respecto al demandado: domicilio, nombre, importe, concepto de la deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una cuestión muy importante ahí. Obviamente va con la boleta de deuda. La boleta de deuda la metieron en la FIP. La firmaron los representantes autorizados por la FIP y con la boleta de deuda fue la demanda más todos los datos que tiene que presentar. También informa al juzgado quiénes van a ser las personas autorizadas por la FIP para intervenir en este caso, en este proceso. ¿Sí? Pero hay algo muy importante que no sé si te escuché o no. Sí te escuché, creo. Sobre las medidas precautorias. Bueno, porque una de las cosas que puede pasar es que el departamento jurídico de AFIP considere necesario para ese caso solicitar, escuchen, solicitar, no efectivizar, sino solicitar al juez medidas precautorias. Como por ejemplo, consideramos que es necesario el embargo de las cuentas bancarias cuando existe cierto peligro de fuga, le dicen pero en este caso de no pago, si ustedes quieren, o de insolvencia y demás, lo que se trata es de garantizar el pago embargando la cuenta. O sea que si yo tengo 2 millones de pesos en la cuenta y la boleta de deuda es por 500.000 más un porcentaje que vamos a ver ahora, no lo puedo tocar. Porque la FIP, a través de un sistema con autorización previa del juez, mandó al Banco Central la notificación y todos los bancos, ¡pum!, retienen esa plata. Señora. Si no tiene plata en la cuenta o tiene un determinado monto. Si el monto es menor, se paga todo. Si no tiene, una lástima para la FIP, ¿no? Sí. Pero después puede ir contra bienes, te pueden dictar la Inscripción General de Bienes para después rematarte los bienes, etcétera, etcétera. O sea, es un juicio ejecutivo, se intenta cobrar el crédito representado por ese título de deuda, haciendo uso de todas las garantías posibles dentro del marco de ese juicio ejecutivo. ¿Sí? Ese párrafo que acabas de leer, Benita, es muy importante.
¿Sí? Para que lo tengan en cuenta, porque está hablando de una formalidad muy importante que tiene que cumplir la agente fiscal. Para no hacerlo tan teórico, de vuelta, imagínense que va a mesa de entradas, interpone la demanda cumpliendo con todos esos requisitos que dice el párrafo octavo. ¿Te dice que acompaña la boleta de deuda? Sí, le va a acompañar. Imposible que no acompañe la boleta de deuda, porque la boleta de deuda es una razón de ser. Le explico algo rápido, porque se nos acaba el tiempo, después estoy solo de este tema. El tema es así. Yo presento la declaración jurada porque estoy obligado a autodeterminar el impuesto. Me da un saldo a pagar de 150.000 pesos y no lo pago. No lo pago. La pregunta es, ¿AFIP está obligada a intimarme administrativamente antes de llegar a una instancia judicial? No. Una vez que no pagué, si ayer venció y hoy ya me aparece en rojo, hoy ya me pueden emitir la boleta de deuda y puede ir a la gente a AFIP, sellar la interposición de la demanda y pedir el embargo de la cuenta. Ya el día posterior. No hay necesidad de que me intimen antes ni que a mí me notifiquen antes, nada. Yo lo que tengo que saber es que desde el momento que vence y que yo declaré una deuda y no la pagué, o sea, que tengo una obligación tributaria declarada y no la pagué, desde el momento, desde el día siguiente al día que opera el vencimiento, me deberían embargar. ¿Sí? Embargar. Iniciar que un proceso. Un proceso ejecutivo con un juicio ejecutivo con un juicio de apremio, donde la fecha clave es la seguir por favor, el artículo siguiente. Octavo, importante, párrafo octavo, importante. El noveno, cumplidos los recaudos contemplados en el párrafo precedente y sin más trámites. Ahí le está contando el cuentito de cómo es el procedimiento, perdón la interrupción. A partir del párrafo octavo le está contando ya lo fino del procedimiento práctico, que es cómo va avanzando en el proceso. Sí, perdón. Bien, cumplidos los recaudos contemplados en el párrafo precedente y sin más trámites, el representante del fisco estará facultado a ligar bajo su firma el mandamiento de intimación de pago por la suma reclamada, especificando su concepto con más del 15% para responder a intereses y costas, quedando el demandado citado para oponer en el caso correspondiente las excepciones previstas en el segundo párrafo de este artículo. ¿Viste que te lleva los 5 días del segundo párrafo que leímos hoy? Okay. Con el mandamiento se acompañará copia de la boleta de deuda en ejecución y del escrito de demanda pertinente. ¿Le suena mandamiento de intimación de pago? Sí, se lo dicté obviamente. Boleta de deuda le suena porque se lo dicté antes. Pues por eso digo, son los conceptos anteriores los que tenemos que tener bien en claro para estudiar esto. El mandamiento de intimación de pago en este caso es la que firma la agente fiscal, que está facultado la agente fiscal de hacerlo, para notificar al demandado sobre la demanda. Ese mandamiento de intimación de pago es para enviárselo, notificárselo al demandado. Entonces, primero va a mesa de entrada de la Justicia Federal, interpone la demanda. Va con la demanda escrita, adjunta la boleta de deuda con todas las formalidades del artículo del octavo párrafo. Bueno, posteriormente a eso, una vez cumplido eso, obviamente la otra parte tiene que ser notificada. Entonces emite esa intimación de mandamiento de pago, donde, entre otras cosas, va a adjuntar la boleta y va a adjuntar la copia de la demanda, para que el demandado tenga conocimiento en detalle de qué es lo que está pasando ojo, tiene 5 días nomás, es muy poco 5 días, tiene 5 días, ¿sí? ¿Se entiende cómo funciona? Demanda por un lado y va corriendo, no va corriendo, porque yo normalmente no me entero que tengo un embargo, que tengo un juicio de ejecución fiscal, porque me embargan la cuenta, me entero por el banco o me inician el juicio de ejecución fiscal por el
sistema de cuenta tributaria y nunca en la vida me llega el mandamiento de estimación de pago. Pero bueno, ustedes tienen que informar, tienen que saber ese procedimiento. Después vemos los matices en la realidad. Entonces, el mandamiento de estimación de pago es el agente fiscal a quien notifica el estimación de pago. ¿Por qué? Porque yo como demandado me anoticio y digo, bueno, puede ser que diga, bueno, pago. ¿Sí? O me doy cuenta que pagué. Pero pagué con posterioridad a la interposición de la demanda. O que había pagado, pensé que pagué, pero está mal imputado, por ejemplo. Entonces, si yo cumplo y cancelo esa deuda que tengo, con posterioridad a la interposición de la demanda, lo único que estoy haciendo es me estoy allanando a la pretensión de la FIP canalizada vía justicia. ¿Se entiende? Me estoy allanando. Me están reclamando, voy y pago. ¿Se entiende lo mío? A ver, gracias. Ahí terminamos esa parte, ¿no? Ah, sí, Benedita, por favor. Sí, El décimo párrafo. Una vez ordenado por el juez interviniente, la Administración Federal de Ingresos Públicos estará facultada para... No, leíste rápido ahí. De vuelta. Una vez ordenada por el juez interviniente... Eso es importante. Porque el juez te autoriza, a vos como FIP. La Administración Federal de Ingresos Públicos estará facultada para trabar por intermedio del representante del fisco y por las sumas reclamadas las medidas precautorias o ejecutivas oportunamente requeridas. En el auto en que se dispongan tales medidas, el juez también dispondrá que su levantamiento total o parcial se producirá sin necesidad de una nueva orden judicial una vez y en la medida en que se haya satisfecho la pretensión fiscal. En este caso, el levantamiento será asimismo diligenciado por el representante del fisco mediante oficio. El levantamiento deberá ser realizado por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos en un plazo no mayor a 5 días hábiles, posteriores a la cancelación de la pretensión fiscal. Bueno, hay una cosa importante que aclaro por la duda, es que antes del fallo de Intercorp, la FIP podía embargarme la cuenta directamente. Tenía esa facultad de embargarme la cuenta directamente la FIP. ¿Sí? Luego, por medio de este fallo, la justicia determinó que es imprescindible que un juez federal revise el caso y decida si autoriza o no a la FIP a tomar una medida de esa índole. Entonces, si antes me embargaba la cuenta, o las cuentas, me lo podía hacer la FIP directamente. Ahora la FIP adelanta la solicitud del juez y si el juez lo cree conveniente, ahí la FIP me embarga, pero no lo puede hacer directamente. Antes lo podía hacer directamente, después del fallo Intercorp, lo puede hacer con autorización del juez. Acuérdense, toma ese tipo de medidas cuando vea algún tipo de peligro en el cobro del crédito, etcétera, etcétera. Embargo de cuenta, indivisión de bienes. ¿Van entendiendo el tema? Sí, Benedita, por favor. El contribuyente o responsable podrá ofrecer en pago directamente ante la Administración Federal de Ingresos Públicos mediante el procedimiento que ésta establezca las sumas embargadas para la cancelación total o parcial de la deuda ejecutada. Bueno, eso es nuevo. Estamos hablando del párrafo. Bueno, ahí anoto dación en pago. Dación en pago. No es nuevo, o sea, desde 2018. Dación en pago. ¿Cuándo tengo en cuenta ese concepto de dación en pago? Cuando hay un embargo. Si no hay embargo, no hay dación en pago. ¿Por qué? Ahora les explico. Cobra sentido el término de dación en pago cuando existe un embargo de cuentas bancarias. Hoy vos me preguntabas, Benedita, qué pasaba si no tenía o si tenía menos.
Ponele que la deuda es de, la boleta es de, no sé, 100.000. La boleta es de 100.000. Pero vos tenés en realidad un embargo por 115.000 porque se te agrega el 15% del pago anterior que me le diste. Siempre a la deuda se le suma un 15% más y eso se embarga. ¿Sí? Te embargaron 80, porque tenías la cuenta 80. Entonces, en vez de tener eso embargado y vos tenés que ver si pagás por afuera o cómo hacer teniendo esa plata ahí, lógico, porque a lo mejor no pudiste pagar porque no tenías fondos. Si encima de eso no podés disponer bajo ningún punto de vista de lo que tenés embargado, es medio tonto, ¿no? Entonces vos lo que podés decir, che, ¿por qué no agarrar esa plata que ya me embargaste y utilizarla como parte de pago? O si tengo mucho más del embargo, pagate todo con eso. ¿Me entendés? Entonces, al fin, podés hacer el trámite ese, entonces ya sacame la guita esa, sacame la plata esa y imputarlo a los conceptos vinculados al proceso ejecutivo y terminamos. Eso de hacer el pago. Me da la posibilidad de utilizar ya los fondos embargados en la cancelación de la deuda reclamada. A ver, yo les hablo y a ustedes probablemente les parezca estúpido porque me van a decir, pero pará, si se aseguró el cobro embargándome plata que yo no tenía en la cuenta y quizás se le alcanzaba para cobrarse todo con eso, porque eso no existió siempre. Bueno, no existió siempre. Existe ahora desde el 2018. Para el cobro de la deuda. Antes no era así. No hace falta que sepan el antes y después. Sepan que lo actual es que es medio obvio, ¿no? Pero bueno. Dación en pago, concepto que no le dicté antes. Entre los conceptos, algunos se me escapó como ese. Por favor, si vamos rápido. En este caso, el representante del fisco practicará la liquidación de la deuda con más los intereses punitorios calculados a 5 días hábiles posteriores a haber sido notificados del ofrecimiento o tomado conocimiento del mismo. Sí. Y una vez prestada la conformidad del contribuyente o responsable, a tal liquidación pedirá a la entidad bancaria donde se practicó el embargo la transferencia de esa suma a la cuenta recaudadora de la FIP, la que deberá proceder en consecuencia. El procedimiento mencionado en el punto anterior, así como la liquidación de la deuda y sus intereses, este es el párrafo 12, ¿no? Sí. Podrá ser implementados mediante sistemas informáticos que permitirán al contribuyente o responsable ofrecer en pago las sumas embargadas. Eso es el sistema de cuenta tributaria, pero se lo digo hacer. Siga. Prestar su conformidad con la mencionada liquidación y realizar el pago por medios bancarios o electrónicos, sin intervención del representante del fisco. Sigo. Párrafo 3. Facúltese a la Administración Federal de Ingresos Públicos a notificar las medidas precautorias solicitadas y todo otro tipo de notificación que se practique en el trámite de la ejecución, con excepción del mandamiento de intimación del pago en el domicilio fiscal electrónico obligatorio previsto en el artículo sin número incorporado a continuación del artículo 3 del Estatuto. ¿Puedes repetir eso? Facúltese a la Administración Federal de Ingresos Públicos a notificar las medidas precautorias solicitadas y todo otro tipo de notificación que se practique en el trámite de la ejecución, con excepción del mandamiento de intimación del pago en el domicilio fiscal electrónico obligatorio previsto en el artículo sin número incorporado a continuación del artículo 3 de esta ley. ¿Qué te está diciendo ahí? Que la estimación, el mandamiento de estimación de pago no te puede notificar el agente? Que con excepción del mandamiento de intimación del pago que se deberá notificar los medios precautorios que se apliquen en la ejecución. ¿Pero qué dice ahí? Con excepción del mandamiento de intimación de pago en el domicilio fiscal electrónico. ¿Qué significa eso? Que no puede intimarme, no puede notificarme el mandamiento de intimación de pago por medio del domicilio fiscal electrónico. Creo que sí. Bueno, esto es a modo de comentario más. ¿Qué les llega al domicilio fiscal electrónico? Les llega
la carátula de la boleta de deuda, de la demanda, les llega, ¿no? Esto no es para que no te les digo, hermano. Plin, ahí se dan cuenta que se tiene lo que les quiero decir es que la gente va a ir a notificar por medio tradicional, el domicilio tradicional del instrumento que tiene que ser notificado al demandado. ¿Sí? Acuérdense, por un lado va, le pone la demanda al juzgado, por otro lado, intimación de mandamiento de pago a el demandado. Siga. Sin embargo, una vez que el contribuyente responsable constituya domicilio en las actuaciones judiciales, posteriores notificaciones se diligenciarán en este último domicilio mediante el sistema que establece el Poder Judicial. El representante del fisco podrá solicitar el embargo general de cuentas bancarias de los fondos y valores de cualquier naturaleza que los demandados tengan depositado en la entidad financiera regida por la ley 21.526 hasta cubrir el monto estipulado. O de bienes de cualquier tipo o naturaleza, inhibiciones generales de bienes u otras medidas cautelares tendientes a garantizar el recupero de la deuda en ejecución. Asimismo, podrá controlar su diligenciamiento y efectiva traba. Por favor. Las entidades requeridas para la traba, disminución o levantamiento de las medidas precautorias deberán informar de inmediato a la Administración Federal de Ingresos Públicos sus resultados y respecto de los fondos y valores embargados. A tal efecto, no regirá el secreto previsto en el artículo 39 de la Ley 21. Perfecto. Yo les hago una a ver, no sería síntesis, pero si yo me remito al procedimiento así básico, procedimiento dentro del proceso, ¿no? O sea, proceso judicial, la secuencia de los diferentes actos que componen ese proceso. AFIP verifica una deuda líquida exigible, ¿sí? Ya operó el vencimiento. Emite la boleta de deuda, respetando todos los requisitos formales respectivos. Emite la boleta de deuda, respetando todos los requisitos formales respectivos. ¿Qué es la boleta de deuda? El título ejecutivo. Entonces va la agente fiscal con la demanda, la boleta de deuda, como les dije hoy, PIB, se presenta a mesa de entrada e interpone la demanda. Ahí, ¿qué informa? El nombre del demandado, el domicilio y el carácter del mismo, concepto y monto reclamado, domicilio legal fijado por el demandante, nombre de los oficiales de justicia cada dos y personas autorizadas para intervenir, y las medidas precautorias que eventualmente solicita el juez. Eso la leímos. Párrafo 12. 8. 8. Una vez cumplido eso, ¿qué hace el agente? Siempre el representante de AFIP, lo que hace es libra el mandamiento de intimación de pago para notificárselo al demandado. Y entre otras cosas que adjunta boleta de deuda y copia de la demanda. De esa manera yo tengo conocimiento, supuestamente, al detalle de lo que está pasando. A partir de ahí, de que es notificado, ¿con cuántos días cuenta el demandado? Y tiene la posibilidad de defenderse ampliamente en el juicio ejecutivo. Puede presentar testigos, un montón de pruebas, puede discutir el origen de la deuda, puede discutir de dónde nació la declaración jurada, cuestiones vinculadas al hecho imponible, de dónde ¿puede discutir eso? No, tiene una etapa muy limitada de defensa con medios de defensa también muy limitados. Y esos medios de defensa limitados, ¿cuáles son las excepciones? Esas son las excepciones. ¿Y qué plazo tengo para interponer excepciones si quisiera hacerlo? 5 días. ¿Cómo se cuenta eso? ¿Cómo? A ver, cuenten bien y tomen nota.
Entonces tengo que tener primero en cuenta cuáles son los días hábiles para la justicia, no para la firma, para la justicia. ¿Y cómo cuento? 5 días hábiles judiciales a partir de qué día. Fecha inmediata posterior. ¿Y si me notificaron viernes? ¿Y si me notificaron el lunes feriado? Y el martes. ¿Y si el miércoles es feriado judicial? Y jueves. Bien. ¿Y si es feria judicial? Entonces el plazo es importante, 5 días más que nada. Bueno, vamos rápido a las excepciones. Y antes de irme a las excepciones, te digo cómo termina este chiste. Una vez que evalúa o no los limitados medios de prueba con recuento, que son las excepciones, emite sentencia al juez. ¿Sí? En el caso de que la sentencia sea contraria al demandado, ¿sí? Es decir, se confirma la deuda, etcétera, etcétera, no la deuda, se materializa la ejecutabilidad de la boleta de deuda del título ejecutivo, esa sentencia del juez que ordena que el responsable, constitucional responsable pague, es inapelable. Entonces ustedes me preguntan, ¿qué puedo hacer cuando me notifican sobre la sentencia del juez vinculada al juicio de ejecución fiscal? ¿Qué puedo hacer? La respuesta es nada. ¿Por qué? Porque la única posibilidad que tuve fueron la presentación de ese. Pero si la presenté, el juez la evaluó y si la sentencia es negativa, ¿qué significó? Que no la consideró procedente. ¿Sí? ¿Cuáles son las excepciones? Ahora sí, anoto. Están ahí igual, ¿eh? Las nombraste. Alguien la nombró. ¿Quién la nombró? Pago total documentado, espera documentada, descripción, inhabilidad de justicia. Bien, bueno. Confío que ustedes van a profundizar y si no, la clase de repaso profundizamos. La primera. Pago total documentado. Pago total documentado es cuando la FIP eventualmente cometió un error temporal, si ustedes quieren, y no se dio cuenta que al momento de interponer la demanda por parte del representante fiscal, eso estaba pagado. ¿Se entiende? Pagado antes de que. ¿Sí? No. Ahí está la confusión, ¿ves? ¿Cuál es la fecha clave? ¿La? ¿Y eso qué es? ¿El afín práctico qué es? Cuando la primera firma la mesa de trabajo. ¿Y cómo hace el sello? Más fuerte. Eso es clave. Si es antes que eso, pago total documentado. O sea, che, escucha, me está reclamando judicialmente algo que yo ya pagué. Sí, pero lo pagaste ayer, yo te pagué. ¿Está? ¿Se entiende? Antes está pagado, no hay deuda. Al momento del pum, no hay deuda. ¿Está? ¿Se entiende? Bueno. ¿Otro? Espera documentada. La espera documentada es algo similar, pero con un plan de pagos. O sea que ustedes se adhirieron a un plan de pagos con fecha anterior al PUM. ¿Se entiende? Se adhirieron a un plan de pagos con fecha anterior a la fecha de interposición de la demanda, con fecha anterior a la fecha que figura en el sello del Juzgado Federal. ¿Se entiende? En este caso no pagué, sino que me adherí a un plan de pagos con anterioridad a la fecha en que interpuso la demanda el representante del fisco. ¿Se entiende? Es lógico, ¿no? Que el juicio se tiene que anular si yo pagué antes que exista el juicio. ¿Desde qué momento existe el juicio? Del topo. Antes no existe. Bueno. ¿Otra? Prescripción. ¿Otra? Prescripción, que vamos a estudiar en la próxima clase, o si llegamos hoy. Si una deuda está prescripta, se trata de una prescripción liberatoria, significa que el fisco pierde la posibilidad de, ya lo vimos esto cuando estamos hablando forma de extinción de la obligación tributaria. ¿Es una forma de extinguir la obligación tributaria? ¡Ay, casi llegamos! ¿Es una forma de extinguir la obligación tributaria? No. ¿Es una extinción de qué? ¿De qué? De la acción del fisco para exigir.
de la acción del acreedor para exigir, casi, digamos. Sí. Bueno, bien, ¿entendieron todo? O sea, que pierde ese derecho de poder. El fisco pierde la posibilidad de El acreedor existe. acreedor para exigir. Técnicamente se dice que subsiste como obligación natural, pero el que te tiene que reclamar, El fisco pierde la posibilidad de la acción de servicio. subsiste como obligación natural significa que si yo quiero voy y pago. En cambio la caducidad desaparece en la ley. Subsiste como obligación de que La prescripción es una de las excepciones que yo puedo interponer, y el concepto de prescripción lo vamos a ver cuando hagamos prescripción. ¿Sí? ¿Otra más? Inhabilidad de título, mira. Ay, perdón. ¿Cómo es tu nombre? Erika. En los otros casos, Erika, la excepción se relaciona a que si pagaste o no antes del sello, para representarnos algo nomás, cuando estudiamos antes de la fecha de disposición de demanda, o sello, o cuando prescribió, cuando la acción del fisco está prescrita para el momento que pretende exigir el pago de esa deuda. ¿Sí? Entonces tiene que ver con la exigibilidad o no de la deuda que está reclamando. Las tres primeras que me dijiste. La cuarta ya tiene que ver con una cuestión vinculada al título, que es esencial, la razón de ser del juicio de ejecución fiscal, que es la letra de deuda, que es un título ejecutivo. Ese título ejecutivo goza de presunción de legitimidad, por eso le dije al comienzo eso. Goza de presunción de legitimidad. ¿Sí? Eso tiene que ver con cuestiones vinculadas al derecho administrativo, es decir, que como es emitida por un órgano autorizado con competencia suficiente, se presume que es válida hasta que se demuestre lo contrario. ¿Sí? Pero una de las cosas que puede pasar con ese título es que tenga errores formales muy graves. ¿Sí? Que el título esté viciado por errores formales graves. Acuérdense que tiene que tener dirección, nombre. Acá hay un gris, porque hay muchos que han rechazado el proceso ejecutivo por mínimos errores, obviamente, a la coma, ¿no? Para rechazar el título y que caiga en juicio. Pero bueno, la justicia por ahí no ha dado lugar porque dijo que independientemente de que el control de la formalidad no es tan extremo, sí se puede obviamente con todos los demás elementos de juicio concluir a qué se refiere la deuda. Pero bueno, la inhabilidad del título tiene que ver con errores formales que vician y hacen imposible considerar como válido el título ejecutivo de la moneda de deuda. Sí, tomarlo así, pero te quiero decir que después en la práctica no se cree. A veces sí, depende. Lo que te puede pasar es, por ejemplo, que, no sé, en la misma boleta de deuda tenés IVA de 3 meses y vos de los 3 meses habías pagado uno. Pero la boleta de deuda es una. Ah, no, sí tienes razón. Me pongo a tirar. Ah, esta pagué, tipo telequino. Y esta no. Ah, por esta no. No. La boleta de deuda se compone de un conjunto de deudas. Si alguna de ellas no se debe al momento de introducción de la demanda, págala. Chao. Hay un error obvio en el título de deuda. ¿Se entiende? Para eso tengo 5 días. Y es lo único que puedo hacer. Moraleja, yo les pregunto a ustedes como asesores, ¿van a aconsejar llegar a alguien a un juicio de ejecución fiscal viendo lo que pasa? No, claro, que vas a juicio de ejecución fiscal y vemos. ¿Le van a decir eso? No. Listo, eso no. Terminamos con juicio de ejecución fiscal en 40 minutos. ¿Quieren hacer una pausa? Sí. Bueno. Vamos a hacer más.
Gracias.